Nuestro siguiente ponente, Isabel Fernández, nos va a acompañar. Isabel es en la actualidad directora gerente líder de inteligencia artificial en Accenture Iberia. Es doctora en ingeniería informática, aprendizaje automático, Big Data, modelado del caos. Y ha sido rectora en diferentes universidades de la Laurent International Universities y gerente en muchas otras compañías. No digo más porque nos podríamos extender un buen rato. Así que adelante, Isabel, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Fernando. Miraba a mi compañero Jürgen, sí, para que algunas veces decimos en broma entre nosotros que a veces en las comisiones, en la Comisión Europea, cuando se generan procedimientos suele ser papel mojado. Comparto con todos los que estáis aquí que aquí en la Comunidad de Madrid se ha presentado el primer proyecto que incorpora lo que habéis publicado en abril del 2019. Los 7 requerimientos aterrizados, nos hemos adelantado, los 7 requerimientos aterrizados son una checklist, de forma que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, cuando se desarrollen nuevos algoritmos, tengan en cuenta estos 7 requerimientos que ha compartido con nosotros Jürgen. Nos hemos adelantado en el sentido de no que seamos más listos, sino en el sentido de que tenemos mucha prisa, tenemos mucha preocupación, porque la inteligencia artificial desde hace años ya está ocurriendo en vuestros móviles, está ocurriendo en vuestros coches, en vuestras lavadoras, no hablamos del futuro, y sobre todo los que desde una perspectiva más ingeniera o técnica, como habéis escuchado en la introducción, nos preocupa que no se haga rigurosamente de la forma adecuada, igual que se han desarrollado otras disciplinas como la construcción de edificios, que está perfectamente legislada, el desarrollo de pilotos automáticos en los aviones, donde todos nos movemos, que está perfectamente legislada gracias a la IATA, y aquí, como decimos, vamos un poquito tarde. Pero, sin más, yo incluso voy a hablar de un paso antes, que ya mi compañero Jürgen lo ha introducido. No solo nos gusta hablar de ética alrededor de la inteligencia artificial, sino de la ética alrededor del dato. Y aquí me veo obligada a mortificaros con una imagen que estáis muy acostumbrados a ver. Estoy segura que no habéis ido a ninguna presentación de inteligencia artificial que no incluya el mensaje de la cuarta revolución. Bueno, pues yo lo único que quiero traer este mensaje aquí es para deciros, efectivamente, estamos en la cuarta revolución, donde el dato es el combustible y os aseguro que contamina tanto como los combustibles fósiles. Así que antes de que ocurra la datadiógenes en vuestras compañías, en vuestros entornos, como ciudadanos, es necesario, creo, tomar algunas medidas. Y aquí siento deciros que traigo muchas más preguntas que respuestas, pero para eso pasamos el testigo a un comité de ética que estoy segura que le dará forma. Fijaros, yo traía o querría compartir con vosotros 3 mensajes. El primero es que lo habréis leído en 50 publicaciones distintas y es la gran abundancia de datos. Luego os explicaré por qué está ocurriendo esta abundancia de datos. El hecho es que en los 2 últimos años hemos producido muchos más datos de los que ha ocurrido desde el principio de la historia humana. Pero veréis por qué. Porque todo indica que este crecimiento es exponencial. La frase en broma, en serio, que tenemos desde una perspectiva mucho más técnica es: ¿cómo cuánto de ético quieres ser? Porque ser ético cuesta dinero, ¿eh? Ser ético no es gratis. Entonces, la única forma que tenemos de incentivar, no a la administración, porque va en su esencia de servir a la ciudadanía, pero sí a las compañías, el único argumento poderoso e incontestable que tenemos es darle pruebas de que cada vez más sus clientes, nosotros los ciudadanos, no estamos dispuestos a comprar productos, por increíbles y fascinantes que sean, aquellas compañías que tienen aspecto de no ser éticas, no solo en las materias de origen, pero también en el uso de los datos, en el uso de mis datos como consumidora. Para todo esto, luego traigo algunos datos empíricos para que podáis verlo. Y el tercer punto, y esto no estaba pactado, afortunadamente los reguladores ya están empezando a trabajar. Ahora estamos en un estado preliminar, y lo digo desde la humildad de los ojos de los que lo despliegan, en un estado muy embrionario, donde al menos están estableciendo principios que, como Jürgen nos adelantaba, están a un alto nivel, y nosotros, como veis, estamos corriendo, intentando bajarlo lo antes posible a lo que ocurre de verdad en esos sistemas automáticos que están en las administraciones o en las compañías. Y pronto esperamos que sean
un cumplimiento regulatorio exigido, igual que fue la GDPR, esa normativa que regula cómo en el espacio europeo debemos utilizar los datos. Sabéis que entró en vigor en el 2018 y, como muy bien nos ilustrabas, no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros países. Tengo que deciros que, como científica, me encanta más trabajar en China, donde la nube de datos que tenemos es infinita, donde todo vale, todo es legal, donde se monitoriza en tiempo real y se reconoce la cara de todos los ciudadanos. Como científica, pero como ciudadana, la verdad es que prefiero vivir en Europa, donde estoy segura dónde están mis hijos y dónde estoy yo. Vamos a abundar un poquito más en la abundancia del dato, porque desde un punto de vista tecnológico me gustaría, de una forma sencilla, aquí hay una audiencia de perfiles muy variados, de una manera muy sencilla, argumentar esos grandes titulares que siempre decimos. En los 2 últimos años se ha producido más del 90% de los datos que tienen las compañías. Pensad porque voy a utilizar este ejemplo a lo largo de la exposición. Pensad, por ejemplo, en vuestro banco principal, el que queráis, el que sea. Significa que en los 2 últimos años, durante el año 18 y el 19 que está acabando, el número de datos que están almacenándose tanto en la nube como on-premise es infinitamente mayor de lo que ha ocurrido desde que se fundó el banco. Y esto solo hace aumentar. ¿Y sabéis por qué? Porque parte de la información que estáis viendo aquí, que viene en números de lo que significa esto en dato, todos estamos de acuerdo que una imagen ocupa mucho más espacio que un texto, ¿verdad? Que un audio ocupa más espacio que un texto. Pensad que está ocurriendo con los millennials o con las generaciones anteriores. Hablamos por WhatsApp, ya la mayoría no escribimos textos. Eso significa que el WhatsApp cada vez ocupa más espacio. Fijaros, estamos hablando de Instagram. Estoy segura que la mayoría curioseáis Instagram. No curiosear, mirad el número de millones de personas que están activos en Instagram cada día, produciendo información, duplicando información, colgando vídeos. Y la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con las empresas? Bueno, pues en el mundo del consumo, en el mundo del cliente final, la mayoría de las empresas, en la medida que esto es posible y les hemos dado los permisos, esta información se almacena y se actualiza, aunque seas un banco, para inferir sobre tus hábitos de consumo, para inferir sobre tus gustos y ser más relevante a la hora de personalizar la oferta o la comunicación que hacen contigo. Todo en el cumplimiento de la legislación, porque hemos dado en un opt-in, en un párrafo suficientemente largo, les hemos dado permiso para que utilicen estos datos y los incorporen a nuestro perfil. Sin embargo, fijaros, aquí de nuevo traigo algunos números. Al menos verbalmente, cuando preguntamos a los ciudadanos y a los consumidores, y son estudios recientes, como veis por las fechas, 2018, 2019, todos declaramos que esta encuesta la ha hecho IBM, no la ha hecho mi compañía, con lo cual no somos sospechosos. IBM ha hecho una encuesta donde en Europa el 75% de los encuestados declara que bajo ningún concepto, y por muy atractivo que fuera el producto, nunca comprarían a una compañía donde la custodia de sus datos o el uso de sus datos en relación a la privacidad y la ética no fuera el esperado. Y vais a encontrar distintas fuentes de Gartner donde se ahonda en el mismo tema. Entonces, la conclusión es, como compañías, ya no es una cuestión cuánto te va a costar ser ético, porque hay algo que también tienes que meter en la ecuación, es qué coste de oportunidad tiene no serlo. Y perdonad que hable de un tema tan serio en términos económicos, porque estaréis de acuerdo conmigo que si no llevamos al terreno económico las conversaciones y las grandes decisiones estratégicas con las compañías, al final tendremos que esperar a que llegue el regulador y nos obligue a adoptarlas. Entonces, este es un lenguaje en el que todos nos sentimos muy cómodos. Más sobre el ruido que se está generando. Algunos lo oiríais, otros no, porque tuvo una repercusión bastante incipiente. Este 4 de julio, además de celebrarse el Día de la Independencia, el fundador, uno de los cofundadores de Wikipedia, llamó a la huelga de redes sociales, donde nos invitaba durante 48 horas, el 4 y 5 de julio, a no utilizar las redes sociales. Y lo único que pedía es, los datos son míos, seguro que Fernando después nos va a hablar un poco de esto, y la transparencia. Todos también habéis escuchado el caso de Cambridge Analytica, asociado al uso de los datos para influir en el electorado y, bueno, el tratamiento ético que todo tiene eso. En definitiva, todos estos indicios nos están diciendo cada vez hay más datos,
los principios éticos alrededor del dato son carísimos de implementar en las compañías. Es sencillo establecer un claim, es muy difícil aterrizarlo a los sistemas de la compañía y a lo que significa eso en recursos de trazabilidad del dato, desde su captación hasta su ingesta, su almacenamiento, su validación, el derecho a la información, el derecho al borrado. Carísimo. Entonces, tendremos que encontrar fórmulas tecnológicas para hacer que sea viable para las empresas y respetuoso para los ciudadanos. Y aquí viene una parte de preguntas que como científica sé formular pero no sé responder. Así que espero que ahí sí que el comité de ética y cada uno en el sitio que le corresponda nos pueda ayudar. Pero lo voy a preguntar con casos muy concretos. Por ejemplo, si os cuento que Amazon, y digo Amazon porque existen réplicas de estos sistemas en España que nosotros conocemos, pero preferimos no utilizar esos nombres de las compañías por lo que pueda afectar a la imagen de esas compañías. Pero esto es verdad, Amazon tiene un algoritmo que ya dejó de utilizar para la selección de candidatos, en la que hacía un pre-scoring o prefiltrado. Y ha pasado una cosa que es muy obvia estadísticamente hablando. Utilizaban datos de los últimos 30 años en la región en la que estaban haciendo la contratación, donde bueno, pues las mujeres no estaban debidamente representadas. No había ninguna intención de sesgo, ninguna. Simplemente era la consecuencia de una coyuntura política donde las mujeres en esa época no accedían prácticamente al mercado laboral. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo automático que cualifica a los candidatos como consecuencia de ese aprendizaje que ha hecho de una historia donde el número de mujeres que accedían al entorno laboral era muy bajo, evidentemente estaba sesgado. ¿Éticamente es recriminable? ¿Éticamente incluso es punible? Pues como científica es punible para las personas que han elaborado el algoritmo, porque es como aquel que hace casas y no sabe. Pero creedme, no había ninguna intención de incorporar sesgo, lo que había algo que es una falta absoluta de conocimiento cómo deben construirse esos sistemas. Técnicamente es muy fácil la respuesta. Cuando tenemos conjuntos donde una población no está debidamente representada, como minorías de cualquier tipo, hay técnicas estadísticas para corregirlo. Opción 1, un sobremuestreo, es una cosa muy sencilla, y técnicas todavía más sencillas y rigurosas, que es solo utilizar el sistema para aquello que ha sido construido. Si observamos que en los datos, en un scoring para adjudicar hipotecas automáticamente, habitualmente ese banco tiene una población envejecida donde está ofertando hipotecas, y eso es lo que dicen sus datos, de 50 años en adelante. Recordad que a partir de los 50 años que seamos envejecidos, lo que es envejecido es para solicitar una hipoteca, con 35 años para pagarla. Tiene que ser un sistema de scoring que no se utilice para sancionar en automático hipotecas para menores de 50 años. Ya está. Otra vez, ¿veis? Es aplicar rigor científico a los sistemas que construimos, porque esto ya está inventado. Os podría poner más retos para que podáis responder vosotros, no el de la selección de candidatos, pero, por ejemplo, Amazon actualmente prioriza la entrega de paquetes dentro del slot, no en función de la ruta óptima, sino en función de los clientes que tienen un mayor gasto con ellos. ¿Es ético o no es ético? En los billetes de avión nosotros accedemos a la puerta de embarque en función de lo que hayamos pagado por el billete. No veo una diferencia sustancial. Aquí en España, no Estados Unidos, la policía predictiva, de la mano de Miguel Camacho, Policía Nacional y además investigador de Berkeley, perfectamente conocido, ha puesto en marcha un algoritmo para policía predictiva, de forma que en aquellos lugares donde, teniendo en cuenta factores ambientales y sociodemográficos, va a haber delitos, moviliza o concentra los recursos que son escasos. Curiosamente, siempre se concentran en los distritos de menor capacidad económica. ¿Es un sesgo o es la evidencia de lo que la historia nos dice, donde se está cometiendo el mayor índice de criminalidad? Para nosotros como científicos es difícil establecer lo que es sesgo a lo que es falta de respuesta a los principios éticos. Iba a traer también un inventario del estado de la regulación en términos de, sobre todo, de recomendaciones en este punto. Os dejo los links, pero ha sido perfectamente cubierta. Muchas gracias. De hecho, aquí está también los 7 requerimientos de los principios éticos para una inteligencia artificial fiable. Y si me preguntarais en el turno de preguntas
como ciudadano, pero sobre todo como empresa o como administración, ¿qué 4 respuestas debería tener en mi cabeza a la hora de decidir qué dato almaceno o qué dato no almaceno para ser ético? Hay algunas respuestas o algunas preguntas que son muy sencillas, fijaros. ¿El dato que vas a almacenar sirve para anticipar algunas de las necesidades de tus clientes? Por ejemplo, para anticipar que tengo una reunión en 2 horas y por lo tanto me vas a decir a qué hora tengo que salir teniendo en cuenta el tráfico. O estás viendo que me voy a ir de vacaciones y eres capaz de sugerirme, es verdad, estás haciendo venta cruzada, pero vas a sugerirme un paquete vacacional. Más, los datos que estás recogiendo valen para, por ejemplo, mejorar la eficiencia de tus procesos. Si me dedico a conceder hipotecas, como os decía antes, a lo mejor puedo tener en cuenta algunas de las variables de los solicitantes de la hipoteca, de manera que pueda decirte ya cuando te veo, cuando entras por la puerta, lo siento, esta entidad bancaria no puede ayudarte en esta hipoteca en los parámetros que me lo estás pidiendo. Te ahorro tiempo y ahorro dinero a la compañía. Más, ¿los datos sirven para abrir nuevos negocios? Y ahí tenéis el caso de cómo, por ejemplo, Uber está permitiendo, por ejemplo, aquí al Ayuntamiento de Madrid, saber de forma automática y en tiempo real qué calles son accesibles y qué calles están atascadas, porque lo que tienen es una compartición de datos en tiempo real de lo que está ocurriendo y no hay mejor callejero que los datos de los VTCs moviéndose en tiempo real. Y por último, la de la ética. Y aquí no tenemos nada más que hacer otra vez la pregunta: ¿cuáles son tus principios éticos como compañía? ¿Cuánto te van a costar? ¿Cuánto te va a costar no aplicar esa ética y buscar un equilibrio? Porque desgraciadamente implementar de manera real la ética alrededor del dato y la inteligencia artificial, creedme, es tremendamente caro. Y ahora, para terminar, cuando hablamos mucho desde un punto de vista teórico de la Ley de Protección de Datos o la GDPR, yo os voy a decir, como cliente de ese banco o como ciudadana, lo que a mí me gustaría que me enseñaran las empresas de las que soy cliente, y a día de hoy no hay ninguna que lo haga, pero me gustaría. Fijaros, esta es la información real que mi banco tiene de mí. Alguna es declarativa y alguna es inferida. Por ejemplo, ellos saben a través de las cuentas que están cotitulares, con mis cotitulares, saben que estoy casada, saben, por ejemplo, cuántos hijos tengo, porque son cotitulares de algunas cuentas corrientes. Así de fácil, no hace falta magia, no hace falta mucha inteligencia artificial. Sin embargo, a través de las cookies de las páginas web, también son capaces de saber algunos de los hábitos y preferencias que tengo. Además, por no decir del test mining que se aplica al texto que aparece en los pagos, por ejemplo, de vuestras tarjetas, de mis tarjetas. Saben si compro o consumo el fin de semana en Ginos o si consumo en cualquier otro restaurante mucho más caro, para no hacer publicidad. Con eso se configuran o se infieren estos estilos de vida que son capaces de personalizar los productos. Pero saben muchas más cosas. Por ejemplo, saben, a través de la nómina que recibo, quién han sido los diferentes empleadores a lo largo de mi vida. Por lo tanto, son también capaces de proyectar cuál es la expectativa de incremento de banda salarial y, por lo tanto, con todo eso, son capaces de anticipar o de ofrecerme créditos minorando el riesgo que se supone que están asumiendo al darme ese dinero, ¿verdad? Pues a mí lo que me gustaría que ocurriera es que ese banco, cuando yo quisiera entrar en su página web, además de anunciarme o de ofrecerme nuevos productos, me enseñara este árbol y me dejara deshabilitar la información que no quiero que tengan de mí, porque la ley GDPR dice que esto tiene que ocurrir. Y a mí me gustaría decirle, pues mira, ¿sabes qué? No veo ninguna necesidad a que tú tengas mis datos laborales. No quiero que infieras dónde trabajo, no quiero que proyectes. Y entonces él debería responderme, porque estoy en mi derecho de ser informada, de decir, mira, si tú dejas de informarme tus datos laborales, no te podré ofrecer productos con crédito preconcedido porque no sé suficientemente de ti para saber lo buena o mala pagadora que sea. Y será mi decisión dejarlo apagado o dejarlo encendido. Pero es que además, ni las propias compañías, a día de hoy, creedme, ninguna, y trabajamos con grandes, pequeñas, ninguna es capaz de decirme, si apago una parte del ecosistema de datos, ¿cuánto se ahorran en coste? De almacenamiento, de gestión, de modelos de gobierno del dato. Ni tan siquiera la venta que están perdiendo por esos potenciales créditos que a mí me están ofreciendo y que dejarían de ofrecerme. Esto es el aterrizaje técnico
de la parte más regulatoria, y esto es lo que, el tener estos cálculos, esto es lo que tangibiliza y hace real la ética, primero alrededor del dato y alrededor de la inteligencia artificial. Lo estoy simplificando en términos de recomendadores, pero lo mismo podríamos decir en términos de diagnóstico médico y otros temas más complejos en cuanto a su formulación. Y nada más, solo dejaros con los 4 principios o las 4 preguntas básicas que hay que hacerse alrededor del dato antes de decidir si lo incorporas o lo dejas pasar para evitar el data diógenes. Gracias.